Y si todo lo que los aficionados al ciclismo creían saber sobre Isaac del Toro estuviera a punto de cambiar, en las últimas horas, las redes sociales se han inundado de una afirmación impactante. Que video con like Karina o channel publicaciones, videos y cuentas de fans se han estado haciendo la misma pregunta. Le han prohibido a Isaac del Toro viajar a México. Lo que resulta aún más sorprendente es que algunas personas afirman que el equipo UAE Team Emirates finalmente ha roto su silencio y que hay una razón secreta detrás de todo. Chucky hay. A primera vista, parece una historia inverosímil, pero cuando miles de fans se empiezan a compartir el mismo rumor, la curiosidad se apodera de ellos. Hay algo de cierto en todo esto. Es otro ejemplo de cómo la especulación se propaga más rápido que los hechos. Hoy vamos a analizar más de cerca todo lo que rodea a este misterio. Isaac del Toro se ha convertido en una de las jóvenes promesas más brillantes del ciclismo profesional. Su meteórico ascenso ha sido sencillamente extraordinario. Desde ganar prestigiosas carreras juveniles hasta competir contra algunos de los nombres más importantes de este deporte, se ha consolidado rápidamente como uno de los ciclistas que, según los aficionados, marcarán el futuro del ciclismo. Ese éxito rápido también conlleva otra cosa, una atención constante. Cada entrevista, cada carrera, cada itinerario de viaje y cada publicación en redes sociales son observados atentamente por los aficionados en busca de pistas sobre lo que podría suceder a continuación. Isaac del Toro, Kesat 2031, esas pistas son reales. Y al final, otras veces se convierten en rumores contra que se extienden mucho más allá de los hechos disponibles. ¿De dónde surgió esta historia Algunas publicaciones en línea sugerían que los planes de viaje de Del Toro podrían verse afectados, mientras que otras afirmaban que existía un problema interno con el equipo Emirates de los Emiratos Árabes Unidos. A medida que estas publicaciones se repetían en diferentes plataformas, la historia se volvía más dramática con cada relato. Pronto, algunos creadores presentaban especulaciones como si ya estuvieran confirmadas. Ahí es donde las cosas se complican. En el momento de la grabación, ha habido sin confirmación oficial que Isaac del Toro tiene prohibida la entrada a México debido no hay ninguna declaración verificada del equipo de los Emiratos Árabes Terreno Adriático anunciando tal situación. Sin embargo, el rumor sigue extendiéndose porque la incertidumbre suele atraer más atención que las respuestas claras. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea interesante. Aún sin pruebas verificadas, el rumor plantea interrogantes más profundos sobre la rapidez con la que se desarrollan las narrativas en el deporte moderno. ¿Por qué ciertas historias se vuelven virales? ¿Por qué los aficionados empiezan inmediatamente a buscar explicaciones ocultas? ¿Cómo responden los equipos profesionales cuando la especulación empieza a eclipsar la realidad? Para comprender por qué este rumor se propagó tan rápidamente, debemos analizar algo que se ha vuelto común en el deporte moderno. Una sola publicación, un video corto o incluso una foto fuera de contexto pueden crear una historia que millones de personas empiezan a comentar antes de que nadie compruebe si es cierta. Eso parece ser exactamente lo que ocurrió en el caso de Isaac del Toro, que por como una de las estrellas emergentes más prometedoras del ciclismo profesional, Del Toro está constantemente en el punto de mira. Cada carrera en la que participa, cada entrevista que concede y cada aparición con el UAE Team Emirates atrae una enorme atención. Los aficionados están ansiosos por saber qué le depara el futuro a la joven promesa mexicana, especialmente tras sus increíbles actuaciones frente a algunos de los mejores ciclistas del mundo. Debido a esa atención, incluso los cambios más pequeños pueden generar especulaciones. Imagina este escenario, un ciclista falta un evento, cambia su itinerario o no aparece en las fotos donde los aficionados... Isaac del Toro estuvo a centímetros de perder el Tour de Francia y terminó destruyendo la clasificación general en el mismo día. Lo que ocurrió en esta etapa no fue una simple victoria moral ni un buen resultado para el mexicano. Fue el momento en el que todo el equilibrio del Tour empezó a romperse delante de los ojos de Europa. Porque mientras la mayoría seguía convencida de que el podio era una batalla reservada para Pogacar, Evenepoel, Seixas o Ayuso, un corredor al que muchos todavía seguían viendo como un simple gregario estaba a punto de cambiar el guión de la carrera más importante del mundo. Y lo hizo después de vivir el instante más peligroso de toda su temporada. Una caída brutal estuvo a punto de acabar con su sueño cuando todavía quedaban los kilómetros más decisivos de la jornada.
Durante unos segundos, parecía imposible que Isaac pudiera volver a entrar en la pelea. Pero ahí apareció la versión del mexicano que muy pocos conocían. Se levantó casi de inmediato, volvió a perseguir al grupo de favoritos y transformó un día que parecía destinado al desastre en la actuación más impresionante de toda su carrera profesional. Al cruzar la meta ya no era el séptimo hombre de la clasificación. Ahora dormía dentro del podio del Tour de Francia, y además, recuperaba el maillot blanco de mejor joven. Dos objetivos gigantescos conquistados en una sola tarde. Pero, sinceramente, creo que casi todo el mundo está analizando esta etapa de la forma equivocada. Muchos hablan únicamente de la caída, del ataque final o del podio. Sin embargo, cuanto más reviso lo que ocurrió durante la jornada, más claro tengo que la verdadera historia empezó mucho antes. Empezó con una frase que casi nadie en cuestión de minutos. Las redes sociales empiezan a hacerse preguntas. En pocas horas, esas preguntas se convierten en teorías. Y en poco tiempo, las teorías se repiten tanto que algunos empiezan a tratarlas como hechos comprobados. Esa es precisamente la razón por la que la frase del toro tiene prohibida la entrada a México de repente comenzaron a aparecer en debates en línea. Algunas publicaciones sugerían que había problemas legales. Otras insinuaban desacuerdos internos. Incluso algunas afirmaban que el equipo de los Emiratos Árabes Unidos estaba intentando ocultar la verdad. Pero a medida que se difundían esas historias, persistía un problema importante. Ninguna de las publicaciones incluía pruebas verificadas de las autoridades oficiales para Isaac del equipo, UAE Emirates o del propio del Toro. Sin embargo, el rumor cobró fuerza porque encajaba con un patrón conocido que los aficionados ya habían visto en el deporte profesional. Cuando cambia el calendario de un atleta o falta información, la gente naturalmente intenta completar los datos que faltan. Del Toro, desafortunadamente, Internet suele llenar esos vacíos con especulaciones en lugar de hechos. Al mismo tiempo, la creciente importancia de Del Toro dentro del equipo UAE Team Emirates no hizo sino intensificar los rumores. El equipo ha invertido mucho en el desarrollo de jóvenes talentos y Del Toro es considerado uno de sus proyectos a largo plazo más importantes. Sus actuaciones han impresionado a compañeros, analistas de ciclismo y aficionados por igual. Tour de France. Muchos creen que podría convertirse en uno de los futuros líderes del equipo en las grandes vueltas. Ese nivel de expectativas implica que cada decisión que le concierne es observada con lupa. Estaba entrenando en algún lugar inesperado. Lo estaba protegiendo el equipo antes de una carrera importante. Había alguna otra razón para los cambios en su agenda. Estas preguntas perfectamente normales rápidamente se convirtieron en historias mucho más importantes en Internet. A medida que aumentaba la especulación, las comunidades ciclistas se dividieron. Un grupo insistió en que algo grave había ocurrido a puerta cerrada. Otro argumentó que toda la historia se basaba en suposiciones sin pruebas que la respaldaran. El debate trascendió el rumor original. Y fue entonces cuando la atención se centró en el equipo de los Emiratos Árabes Unidos. Los aficionados comenzaron a esperar para ver si el equipo abordaría directamente las crecientes especulaciones o simplemente las ignoraría por completo. En el deporte profesional, las organizaciones suelen optar por no comentar todos los rumores, especialmente cuando no hay ningún asunto. Tomó en serio. Apenas 24 horas antes de esta etapa, Tadej Pogačar lanzó una advertencia que pasó completamente desapercibida. Dijo que la jornada sería muchísimo más difícil de controlar que la anterior, que habría demasiadas posibilidades abiertas y que cualquier pequeño detalle podía cambiar el destino de la carrera. En ese momento, la mayoría interpretó esas palabras como una simple declaración previa a la salida. Hoy sabemos que no era una opinión. Era casi una profecía, porque absolutamente todo salió del control de los favoritos. Hubo ataques constantes desde los primeros kilómetros. Equipos obligados a gastar energías antes de tiempo. Una fuga repleta de corredores peligrosos. Cambios de ritmo que rompieron el pelotón una y otra vez.
y cuando parecía que lo peor ya había pasado, llegó un accidente que dejó completamente en silencio a todo el Tour de Francia y cambió para siempre la lucha por la clasificación general. Sin embargo, en medio de ese caos apareció Isaac del Toro. Mientras otros perdían tiempo, confianza o incluso abandonaban sus objetivos, el mexicano hizo exactamente lo contrario. Aguantó la presión, sobrevivió al momento más delicado del día y siguió tomando decisiones con una frialdad impropia de un corredor de apenas 22 años. Eso es precisamente lo que más me impresiona de esta actuación. No fue simplemente el más fuerte físicamente. Fue uno de los pocos capaces de mantener la cabeza cuando toda la carrera estaba explotando delante de él. Y aquí es donde nace la gran pregunta que muy poca gente se está haciendo. ¿De verdad todo fue una reacción improvisada después del caos? ¿O el UAE Team Emirates llevaba varios días preparando exactamente este escenario? Porque cuanto más analizas los movimientos del equipo, más difícil resulta creer. Pero el silencio a veces puede tener un efecto no deseado. Para algunos fans, la falta de respuesta inmediata genera aún más curiosidad. Empiezan a preguntarse si la ausencia de comentarios significa que hay una historia oculta por descubrir. A medida que los rumores se extendían, muchos aficionados esperaban que el equipo UAE Team Emirates le emitiera un comunicado contundente que confirmara o desmintiera todo. Pero esa no es la forma habitual de operar de los equipos ciclistas profesionales. En realidad, los equipos rara vez responden a todos los rumores que circulan en las redes sociales. Suelen centrarse en la preparación para la carrera, el entrenamiento y los comunicados oficiales, a menos que un asunto afecte directamente a la competición o requiera una explicación pública. El silencio suele ser la estrategia preferida. Sin embargo, ese silencio puede malinterpretarse fácilmente. Para algunos aficionados, la ausencia de una declaración inmediata se convirtió en parte de la historia. Comenzaron a aparecer comentarios en foros de ciclismo y redes sociales que afirmaban que el equipo estaba ocultando algo. Otros argumentaron que si no hubiera habido ningún problema, el UAE Emirates habría desmentido los rumores de que inmediato, pero eso es una suposición, no una prueba. Otro factor que alimenta las especulaciones es el rápido ascenso de Del Toro en este deporte. Que todo fuera producto de la casualidad. La presencia de Adam Yates en la fuga, la forma en la que Pogacar administró sus esfuerzos, el momento elegido para acelerar y la libertad que recibió Isaac en los kilómetros decisivos parecen formar parte de un plan mucho más grande de lo que vimos por televisión. Y eso cambia completamente la historia. Porque si todo fue una estrategia preparada con antelación, entonces Isaac del Toro ya no está corriendo únicamente como la gran revelación del Tour. Está empezando a convertirse en una de las piezas más importantes del equipo más poderoso del mundo. Un corredor al que hace apenas unos meses muchos consideraban demasiado joven para luchar entre los mejores y que hoy obliga a toda Europa a replantearse quién será el verdadero heredero del ciclismo internacional. En este vídeo vamos a descubrir qué ocurrió realmente durante esta etapa. Vamos a analizar la frase de Pogacar que terminó convirtiéndose en una predicción perfecta. El instante exacto en el que el Tour cambió para siempre tras una contract kadosra sabsebra faida baki peloton ko yewai ke Paul Seix abue ki bahayusri rival teams ke liek open target banchuke hain. Bisma licia bike or decathlon agedor haisi teams abseixas cosain carne que lie pora sor la gayengi. Iskamatlab yai que anewale 5 se 10 salon me ue que del Toro Bisma ya ineos que seixas que veche kaisi sandar raibarri dekne komileji haisi un pitch la kuch salon me Pogacar aur. Vingegaard que veig dekte ayain. Acri verdict, ya que UAE Team Emirates ne del Toro co 2031 tak lokkar que apna futures 100% secure carliai. Isaac del Toro absirfec promise ya un prospect caída que nadie esperaba y, sobre todo, el movimiento oculto que permitió a Isaac atacar cuando todos pensaban que únicamente debía sobrevivir. Porque hay un detalle que casi nadie ha visto, y cuando lo descubras, entenderás que Isaac del Toro no empezó a ganar esta etapa en los últimos 900 metros. La empezó a ganar mucho antes, cuando absolutamente nadie estaba mirando. En un solo instante, el Tour cambió para siempre. No fue una simple caída. Fue el momento en que toda la carrera dejó de parecerse a lo que habíamos visto durante 2 semanas. El hombre que representaba la mayor